Soy Amelia y hoy quiero hablarte sobre la música en los tiempos de David. Si tendríamos que hablar sobre la música hoy, podríamos decir tantas cosas. Vemos que el avance tecnológico en estos últimos años ha crecido tanto y ha permitido que la música también pudiera crecer y enriquecerse en esta área. Pero, ¿qué diríamos de todo esto en la época de David? Porque no fue sino hasta el siglo X que se inventó lo que hoy conocemos nosotros como las 7 notas musicales. Es decir, que en la época de David no existían. Sin embargo, lo curioso de la palabra es que podemos leer que dice de David que él era músico. Y si ustedes me acompañan en la lectura, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6, dice: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. David ejecutaba la música delante del Señor, pero su melodía y la ejecución que él tenía con su arpa tenía algo diferente, algo que lo hacía diferente, y por ende los demás lo notaban. Si nosotros podemos leer en Primera de Samuel 16, vamos a encontrarnos con esta famosa historia donde nos cuenta que David toca para el rey Saúl. El rey Saúl había sido elegido y ungido como rey, elegido por el Señor para que fuera rey sobre el pueblo de Israel. Pero el corazón del rey Saúl se apartó del Señor, a tal punto que él empezó a hacer lo que quería hacer, sin escuchar el consejo de Dios. Es por eso que leemos en el capítulo 16, a partir del versículo 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl había apartado su corazón del Señor, y por esto es que el Señor permite que este espíritu lo atormentara. Y fíjense en el versículo 17, qué importante lo que Saúl pide. Dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Evidentemente el rey Saúl estaba siendo tan atormentado que no podría estar ni de día ni descansar de noche, perturbado, sin paz, desalentado, desanimado, con esta sensación de que iba a enloquecer, y necesitaba de alguien que viniera en su ayuda. Y qué importante es que las personas y los testigos que habían escuchado cómo tocaba y esas melodías que salían del arpa cuando David tocaba, le dijeron al rey: nosotros conocemos a alguien con esas cualidades, a alguien que hace algo diferente, que te puede ayudar. Y es así que lo mandan a traer a David, y él viene y toca para el rey Saúl. Fíjense en el versículo 18 de esta misma lectura lo que dice de David: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y noten esto último que recalca el autor en esta historia: y Jehová está con él. Eso lo hacía diferente a David cuando él tocaba, cuando él recitaba esa poesía y esas palabras que le dedicaba exclusivamente al Señor. Jehová estaba con él. Él era un innovador por excelencia, era un poeta, como nos cuenta la historia, y él tenía unas hermosas palabras que nacían desde su propio corazón y se les dedicaba al Señor. Y aún sus cánticos hablan de esto, de todas las cosas que David vivía y vivió en su historia, en su adolescencia, en su juventud, y todo eso se lo entregaba al Señor. Yo recuerdo en mi adolescencia también, cuando yo recién conocí al Señor y daba mis primeros pasos en este camino, que no sabía orar, y me encantaba escuchar a los demás cuando hablaban, cómo hablaban con ese denuedo, con esa sabiduría, con ese conocimiento de la palabra, y ni hablar cuando escuchaba orar
a las personas. Tal es así que cuando nos juntábamos en grupo para tener nuestro tiempo de oración y me tocaba orar, yo estaba muy al pendiente de las palabras que usaban los demás para el Señor, para dirigirse a Él. Y trataba de memorizar toda la mayor cantidad de palabras y de frases que para mí eran hermosas y que no me salían a mí, fabricarlas en mi interior. Entonces yo memorizaba todas esas palabras y cuando me tocaba orar a mí, simplemente las repetía. Unía esas frases que a mí me gustaban, todas las que yo podía recordar, y las repetía, y esa era mi oración. Y así fue por mucho tiempo, hacer lo que los demás hacían, copiar la manera en que los demás hablaban, copiar las frases, copiar las maneras que tenían de dirigirse al Señor, porque yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero un buen día el Señor me confrontó con eso, y Él me dijo: Amelia, vos sos mi hija, yo soy creativo por excelencia, y vos tenés mi creatividad, simplemente tenés que explotarla. Y cuando yo creí al Señor lo que Él me estaba mostrando, y apliqué esa creatividad de Dios en mi vida, nunca más necesité copiar a nadie, nunca más necesité copiar palabras, hermosas palabras, pero que eran de otras personas, sino que ahora el Señor había puesto algo diferente en mí. Él había puesto de su creatividad y aún Él había llenado mi vida de colores. Así que yo pude sentir, y salmos como podemos encontrar en la Biblia, vamos a ver que toda instancia y todo momento en la vida de David eran buenos y oportunos para ofrecerle una adoración genuina que salía de lo profundo de su corazón para Dios. Y quiero preguntarte hoy, ¿sos innovador para con Dios? ¿Sos innovador cuando vas delante de la presencia del Señor? ¿Qué cosas nuevas y diferentes le has estado regalando en estos últimos días a Dios? ¿Qué cosas, qué palabras, qué frases te nacieron de lo profundo de tu espíritu y que se las regalaste al Señor? Nuestro desafío como hijos suyos es poder crear una habitación, una atmósfera, un espacio, crear ese lugar donde el Señor pueda deleitarse con todo lo que nosotros le demos en esa instancia de adoración y que pueda venir Él, su presencia, a danzar con nosotros. Que Él pueda sentirse honrado y glorificado por ese tiempo de adoración que nosotros le demos. Preguntarte hoy, ¿has estado copiando las oraciones de los otros como me pasó a mí? ¿Has estado copiando frases que otras personas utilizaron para adorar al Señor? ¿Has estado cantando cánticos inventados, fabricados, creados por otras personas? Creados desde lo profundo de su corazón, pero que vos copiaste. ¿Te has sentido que eres una copia de alguien, de algo? Yo quiero desafiarte hoy y decirte esto mismo que el Señor me dijo a mí en un momento de mi vida. Él es creativo por excelencia y Él ha puesto en vos su creatividad. Y es lo que quiere que vos empieces a aplicar en tu vida, que puedas ser y sentirte creativo por excelencia y que puedas buscar en lo profundo de tu corazón lo que tenés para darle al Señor. Quizás sea una oración distinta, un cántico distinto, una forma de relacionarte con el Señor que sea distinta, que salga de acá dentro, de tu corazón, de lo profundo de tu espíritu y que no es copia de nadie. Las mejores frases que a vos te surjan decirle al Señor y que no las escuchaste en ningún lado. Te animo a que puedas hacerlo esto hoy, que puedas sentirte desafiado, no solamente por mí, sino primeramente por Dios, a saber que si vos aplicás esto, aplicás esta cualidad de Él, vas a poder brillar. La luz del Señor va a resplandecer en tu vida. Te vas a sentir un innovador en esta época y eso es un montón. Vas a ser
único e irrepetible porque el Señor te creó. Sos un hijo, una hija de Dios, única e irrepetible, con un montón de cualidades que nadie tiene. Muchos se podrán parecer a vos, pero vos no seas copia de nadie. Sé una persona, un hijo de Dios, una mujer de Dios original. Que Dios te bendiga.